Hola mis queridas guerreras, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Divorcio y Liderazgo Femenino. Hoy estoy muy feliz porque voy a hablar de un tema que creo que resume la esencia de mi podcast. Sabemos que el liderazgo femenino es esencial en el mundo empresarial, pero ¿qué sucede cuando las mujeres en posiciones ejecutivas enfrentan la complejidad emocional y logística de una separación o un divorcio? Hablemos entonces en este episodio de los desafíos que pueden surgir y los recursos inspiradores que pueden tener las mujeres para enfrentar en el ámbito empresarial un divorcio. Voy a hacer alusión a una frase que he escuchado toda mi vida con respecto a los problemas personales cuando o estudiamos o cuando trabajamos. Y específicamente recuerdo que durante mi proceso de divorcio se vio afectado mucho mi rol como ejecutiva en una empresa, porque por mucho que nos digan, los problemas de la casa se tienen que quedar en la casa y los problemas de la empresa son primordiales una vez que estés aquí, algo así como los problemas de la casa en la casa, los problemas de la empresa en la empresa. Y es muy fácil decirlo, y en alguna ocasión también con mis subordinados, una vez que estuve trabajando también, que tenía un equipo, bajo mi responsabilidad tuve un equipo, me vi asumiendo este rol autoritario, muy lejos de ser de liderazgo, y diciendo este tipo de frases a mi equipo. Y yo quiero hablar mucho de esto porque nosotros somos un ser social. No somos máquinas. Y lo que nos diferencia justamente de las máquinas es que podemos expresar nuestras emociones. Primero tenemos pensamiento, tenemos emociones y tenemos la libertad para reconocerlos y para expresarlos. Entonces es muy difícil en el ámbito profesional separar las cuestiones emocionales de las cuestiones laborales, porque somos una misma esencia. Y por mucho que digamos, bueno, ya estamos acá en la oficina y aunque esté atravesando un proceso de divorcio, tengo que desconectarme de eso, es absurdo, es ridículo pretender que una persona desconecte. Es como decirle a alguien, bueno, córtate la cabeza y deja la cabeza en la casa y vente a la oficina solo con las manos. Es algo así. Y sobre todo nuestras emociones se canalizan a nivel de todo el cuerpo. Yo recuerdo que los primeros problemas de salud que tuve fueron digestivos. Entonces es muy común que todas las emociones tengan repercusión en un área de nuestra salud. Yo recuerdo que también tenía palpitaciones en la oficina, tenía que irme, pedir citas médicas y demás. Entonces quiero hablar de cómo mantener el rendimiento en el trabajo mientras se lidia con el estrés personal, porque es imposible separar la emoción, sobre todo el estrés que genera atravesar por un proceso de divorcio o separación. Es muy difícil separarlo de los problemas relacionados con la separación y el divorcio. Y este tema me fascina muchísimo porque cuando me gradué del coaching dije que me iba a dedicar principalmente a trabajar este tipo de situaciones, porque una vez que se afecta emocionalmente nuestras vidas por una separación, una ruptura o un divorcio, hay un impacto directo en nuestro liderazgo, en equipos, en empresas y también en nuestra familia. Pero hoy me voy a centrar en esos problemas que pueden surgir para lidiar con el estrés personal dentro de una organización o una empresa o ya sea dentro de un emprendimiento. En una posición ejecutiva se espera siempre un alto nivel de rendimiento y de responsabilidad. Sin embargo, cuando una mujer enfrenta un divorcio, este estrés y las preocupaciones personales afectan directamente la capacidad para concentrarse y para desempeñar en el trabajo ese papel de una manera óptima. Y algunos de los aspectos claves de este desafío incluyen las distracciones emocionales, incluyen el tiempo y la energía limitadas para realizar ciertas tareas. Y una cosa que me afectó a mí muchísimo fue la fatiga y el agotamiento físico, a pesar de que mis actividades eran prácticamente todas delante de una computadora, con un teléfono, visitas y reuniones, pero todo el tiempo sentado. A pesar de eso,
yo sentía constantemente un agotamiento físico. Y esto se debe a que estas distracciones emocionales principalmente se comportan como una montaña rusa. Es como una montaña rusa emocional. En unos momentos sientes tristeza, en otros momentos sientes enojo, en otros momentos sientes ansiedad. Yo sentía mucha ansiedad justamente provocado por este no saber cómo iba a ser el futuro y no poder visualizar todo mi rol en un futuro luego de la separación o el divorcio. Y eso me dificultaba mucho el cumplimiento de ciertas tareas dentro de la empresa. Al igual, la gestión de mis asuntos legales, como reuniones con abogados. En este caso yo trabajé primero con una fundación, luego me di cuenta de que era una pérdida de tiempo, que era una pérdida de recursos, porque es muy importante trabajar con abogados especializados en derecho de familia. También le invertí tiempo a eso, le dedicaba mucho tiempo a buscar cuál era la mejor opción desde el punto de vista económico que se acercara a mis recursos. Y eso me consumía tiempo, me consumía energía. Era tiempo y energía que perfectamente podía dedicarle a la empresa y no lo estaba haciendo. Y todo esto me consumía mucha energía y me agotaba muchísimo. Entonces, lo que era muy favorecida, yo fui muy favorecida en ese sentido, yo traté siempre de mantener una comunicación con mi superior, ser transparente y ser transparente también con el equipo. Y no pasa nada decirle, estoy en esta situación, estoy atravesando esta situación. Eso te permite incluso la posibilidad de discutir y ajustar tu carga de trabajo temporalmente o establecer ciertas expectativas realistas en cuanto a tu disponibilidad. Y créanme, cuando estamos en una situación como esta, nos sentimos fatigadas y nos sentimos como avergonzadas de compartir este tipo de información con nuestros superiores. Pero yo siempre digo, la información es entendimiento. Y cuando le proporcionas a la gente la información de lo que te está ocurriendo, las personas entienden y por lo tanto eso se traduce en ayuda. Las personas, por lo menos, no va a caer sobre ti el juicio de no sé qué te está pasando, tu rendimiento no es el mismo. Una vez que conocen cuál es tu realidad, por lo menos entienden. Y entender es comprender. No siempre vas a recibir quizás el apoyo que esperas, pero menos lo vas a recibir si lo comunicas. Entonces yo siempre recomiendo la comunicación con tu superior, con tu empleador, con el equipo directivo. Y esto te permite también que te ayuden a gestionar ese tiempo eficientemente. Y puedes utilizar técnicas de gestión del tiempo para maximizar tu productividad en el trabajo. Y esto puede ser estableciendo prioridades claras, organizando tareas de manera eficaz y también delegando muchas tareas. Yo recuerdo que no recibí mucho apoyo emocional y también profesional. Y es muy importante que busquemos la ayuda de un terapeuta o un coach en ese sentido, porque te puede brindar estrategias para poder gestionar también ese tiempo y para poder tener quizás esa comunicación que estás evitando con tu equipo directivo o con tu empleador. De alguna manera, cuando ya yo me sentí completamente atascada, entendí que necesitaba cuidar de mi salud física y mental. Y no comencé con grandes actividades en ese sentido, pero sí comencé a practicar ejercicio, a cambiar la dieta y hacerla un poquito más equilibrada, a practicar técnicas de relajación, a leer, porque llevaba mucho tiempo también sin leer, y comencé también dentro de este buscar ayuda a delegar tareas. Pudiera parecer que nadie estaría dispuesto a ayudarles, pero la realidad es que sí, siempre va a haber alguien que cuando le comuniques de manera directa y de manera tranquila tu situación, te va a ayudar a equilibrar todas estas tareas, pero siempre estableciendo los límites. No compartir cierta información privada e íntima, más bien sí decir lo que te está sucediendo sin traspasar los límites que puedan haber entre tu personal y tu vida personal. Y una cosa que les puede funcionar muchísimo también es hacer una planificación anticipada de todas las tareas y actividades que tienen en un cuaderno, en un Excel, hacer una planificación y organizarse. Y en esa planificación destinar ese tiempo para todas esas actividades que están relacionadas con el divorcio, como es la ayuda profesional, como es la ayuda terapéutica, como es incluso la planificación económica con respecto a los temas legales. Otro de los desafíos que aparecen es el poder
poder equilibrar la coparentalidad y las responsabilidades profesionales. ¿Por qué? Porque una de las tareas más desafiantes que enfrentan las mujeres que tienen cargos ejecutivos y empiezan a atravesar este proceso de divorcio es encontrar justamente ese equilibrio entre las responsabilidades profesionales y su papel de madre. Y este desafío fue particularmente complejo para mí. Yo no tenía horarios exigentes, pero sí tenía que cumplir con mi horario de trabajo. Y como ya les he comentado antes, yo no recibí apoyo ninguno, entonces me vi en esta disyuntiva con mi rol de madre de el tiempo que invertía yo en trasladarme hacia mi trabajo y el tiempo que tenía que dedicarle a mis hijos, porque a mí se me retiró todo el apoyo de coparentalidad. Entonces, si tienes horarios exigentes, si tienes que hacer una coordinación constante, si tienes que priorizar responsabilidades y tienes que adaptar nuevos roles, este desafío puede ser muy complejo debido a la prioridad que le damos a ciertas responsabilidades, adaptarnos a este nuevo rol de madre divorciada. Las posiciones ejecutivas a menudo implican horarios intensos, compromisos laborales imprevistos, y esto puede chocar muchas veces con nuestras necesidades de tiempo, la flexibilidad que requiere para ejercer una maternidad responsable. Y es muy importante que la comunicación con nuestra expareja para asegurar que nuestros hijos reciban ese cuidado adecuado puede requerir quizás también tiempo y energía adicionales. En mi caso, a mí se me retiró todo tipo de cooperación en la coparentalidad. Solo podía contar, y no de manera constante, con, en este caso, solo 2 fines de semana al mes, podía estar con los niños a pesar de que vivía 5 minutos cerca de los niños. Yo no podía contar con su ayuda para cuidar de los niños o para quedarse con los niños hasta que yo llegara de la oficina, porque a pesar de que estaba en teletrabajo, a pesar de que estaba 5 minutos de los niños tenían que permanecer hasta las 7 de la noche que yo llegara, porque mi trabajo quedaba muy lejos de mi casa. Tenían que permanecer bajo el cuidado de una persona extraña. Yo tuve que contratar una niñera porque no me fue posible negociar este acuerdo de coparentalidad. Y en este sentido me vi obligada a priorizar entre las demandas de trabajo y la atención de los niños para evitar ciertas tensiones con mi expareja y evitar a la vez ciertos sentimientos de culpa, porque yo empecé a experimentar estos sentimientos de mis hijos pasan demasiado tiempo lejos de mí, demasiado tiempo cerca de una persona extraña. Entonces este fue mi punto de partida para tomar la decisión de mudarme al frente de mi oficina y tener a mis hijos solo a 5 o 2 minutos de mi trabajo. Porque como les he contado antes, cuando yo decidí mi separación estábamos en pleno proceso de pandemia, pero 2 meses después ya yo tuve que incorporarme a la oficina y dejar a mis niños con una niñera. Y me era más factible tenerlos cerca de mí también con una niñera, pero ya no hasta las 7 de la noche con esa persona, sino solo hasta las 5 de la tarde. Y dentro de las estrategias que pude abordar para este desafío, aunque no me funcionaron, pero digo, es una de las estrategias que pueden abordar, es la comunicación abierta con su expareja. Mantener esta comunicación efectiva es fundamental y sobre todo, si les es posible, establecer acuerdos claros sobre la crianza de los niños, los horarios, las responsabilidades. Esto puede ayudar mucho a evitar conflictos y confusiones más adelante. Exploren también la posibilidad de encontrar una flexibilidad en sus horarios laborales, como horarios ajustados, como trabajo desde casa, si es posible. Esto quizás pueda permitirles cumplir con esas responsabilidades profesionales y dedicarle más tiempo también a los niños, porque como ya había dicho, a veces queremos realizar todas las tareas dentro de un equipo o dentro de una organización y sí es posible delegar ciertas tareas para prestarle más tiempo a las acciones que requieren de nuestra atención y no a esas acciones secundarias de manera mecánica o automática que pueden estar a cargo de otra persona dentro del equipo. Creen rutinas estables para los niños. Yo planificaba, yo decía, tengo 2 fines de semana al mes con los niños, el sábado vamos a ir a desayunar a tal lugar y después nos vamos a ir al parque, el domingo vamos a ver una peli y siempre planificaba. De esta manera no me sentía ni culpable por no dedicarles
suficiente tiempo, ni me sentía aturdida después por no tener tiempo para las cuestiones laborales. Y esto, de cierta manera, también le genera a los niños una estabilidad durante el proceso de divorcio. No descuiden su propio bienestar físico y su propio bienestar mental. Y justo esto también planificaba yo. Dentro de mi planificación estaba que los niños se acostaran a cierto horario, sobre las 8 de la noche. Y de 8 a 9 yo decía, me voy a leer un libro, voy a ver un documental, voy a escuchar música. Los viernes decían, sobre todo los viernes que no estaban los niños conmigo, me voy a tomar media copita de vino, cosas así. Entonces, siempre también planifiquen este tiempo de calidad para ustedes. El baño, yo decía, voy a tomar una ducha de tanto tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y siempre procuré ese tiempo de bienestar para mí y de cultivar también mi red de apoyo. Yo, aunque no tenía nadie cercano, procuraba también de dedicarle tiempo a mi grupo de amigas en el WhatsApp, enterarme en redes sociales de las cosas que estaban haciendo mis amigos y demás. Pero siempre fue también con esa planificación anticipada, porque hay otro desafío muy grande ligado a este rol que tenemos como ejecutivas y madres, y están esas expectativas de género. Las mujeres en posiciones ejecutivas a menudo enfrentamos un mayor escrutinio público debido a nuestra visibilidad, a nuestro liderazgo en el mundo empresarial. Y cuando atravesamos un divorcio, esos desafíos únicos que están relacionados con la percepción pública que tienen los demás de un divorcio y también las expectativas de género pueden llevarnos al escrutinio y juicio por parte de las personas. Pueden ser, y yo diría que la mayoría de las veces son implacables. Y esto en ocasiones agudiza esa culpa que solemos sentir. Y podemos sentir que estamos siendo observadas, que estamos siendo evaluadas, que estamos siendo cuestionadas. Y esto puede aumentar nuestra presión y nuestro estrés emocional. También los estereotipos de géneros que están relacionados al divorcio, que están muy, muy arraigados al rol que tiene la mujer como cuidadora principal y como responsable de mantener la unidad familiar. Cuando las mujeres que están en posiciones ejecutivas se divorcian, la mayoría de las veces pueden enfrentar críticas y malentendidos si no cumplimos con esas expectativas tradicionales de género. Y lo más triste es que esas críticas y esos juicios muchas veces vienen de nuestros familiares y de nuestras personas más allegadas. Y mantener ese doble estándar de ejecutivas y madres en el cual se espera que seamos excepcionales, que tengamos una excelencia tanto en el plano profesional como en la vida personal, puede percibirse como fracaso, en la vida personal sobre todo. Y esto puede ser muy desafiante en una sociedad que valora y que nos exige todo el tiempo perfección. Para abordar este tipo de desafío es muy importante enfocarnos en la autenticidad, mantener nuestra esencia y reconocer que atravesamos un divorcio, que es una experiencia humana, que es una experiencia personal, en la que no tenemos que sentirnos obligadas a cumplir con esas expectativas externas que además son irrealistas. Y si no, pónganse a pensar, ¿ustedes creen que realmente la vida que se refleja en redes sociales es perfecta? La vida que vemos en Facebook o en Instagram de las parejas que se toman fotos, que salen de viaje, ¿ustedes creen realmente que esa vida es perfecta? Y si ustedes lo creen, pónganse a analizar cuando ustedes lo hacían. Yo también, por mucho tiempo, tenía mis redes sociales con esas fotos de salidas familiares, de momentos familiares en los que la gente decía qué lindo se ven, en los que la gente comentaba que Dios los bendiga, bendiciones, qué linda familia y demás. En realidad, ¿ustedes creen que pueden cumplir con esas expectativas cuando realmente son irreales? Entonces, es muy importante que mantengamos esa comunicación abierta y empática con nosotras mismas. Si decidimos compartir nuestra experiencia de divorcio con colegas, con empleados o con nuestras redes sociales en general, es hacerlo de manera abierta y de manera empática. Yo siempre digo, en la vulnerabilidad hay humanidad. Cuando nos mostramos vulnerables, nos volvemos reales y la gente está cansada de la falsedad. Yo estoy harta
de la falsedad de las redes sociales. Es por eso que yo no comparto imágenes con mi pareja actual, es por eso que no comparto imágenes con mis hijos y trato de disfrutar esos momentos que sí son reales en privado. Pero si decides hacerlo, no pasa nada. Si decides compartir esos desafíos, hazlo de manera auténtica, de manera abierta. No te sientas obligada a cumplir con esas expectativas y comparte con las personas más allegadas tus desafíos y cómo estás superando esa manera de humanizarte y tratarte con empatía, pero siempre estableciendo límites. Ya tengo un episodio sobre los límites y cómo establecerlos y siempre procura mantener esos límites personales y profesionales, defendiendo tu derecho a respetarlos y a imponerlos también. No sientas que debes dar explicaciones, y a mí me pasó mucho. Yo me sentía con esa necesidad de explicar, sobre todo en redes sociales, el por qué tomaba ciertas decisiones, y a su familia y a personas allegadas de por qué estás haciendo esto, de por qué estás haciendo lo otro. Afortunadamente en el trabajo no me vi obligada a dar ningún tipo de explicaciones, pero en muchas ocasiones me sentía con la necesidad de explicar detalles relevantes, detalles íntimos sobre mi divorcio. No tienes por qué sentirte obligada a eso si no te sientes cómoda. Edúcate y sensibilízate a trabajar estos desafíos que están relacionados a los estereotipos de género. Promueve también desde la posición de líder en tu equipo, en tu empresa, la sensibilización hacia esos desafíos que enfrentan las mujeres en su vida personal. Esto contribuye a un ambiente más comprensivo y equitativo, porque quizás hoy estás atravesando por este proceso, pero mañana le toca el turno a una compañera o quizás a un compañero. Y también tenemos que sensibilizarnos hacia el divorcio que enfrentan los hombres. El episodio pasado vieron que los hombres también sufren, los hombres también se deprimen, los hombres también sienten este anhelo por ver a sus hijos todos los días, esta necesidad de compartir con sus hijos y extrañan ese estado familiar dentro del matrimonio. En muchas ocasiones no. En muchas ocasiones sí, pero en otras no. Y busca siempre o procura ese apoyo emocional. Y si no lo encuentras dentro de tu equipo, de tu organización, sí puedes buscar la ayuda siempre de un coach que te ayude a sobrellevar este estrés y también el juicio externo. Y ese es principalmente mi trabajo como coach en ese sentido, a enfrentar muchas veces ese juicio autoimpuesto, porque en muchas ocasiones a la gente ni siquiera le importa la vida de nosotros, pero nosotros creemos que sí. Entonces ese apoyo de confianza, de escucha, de acompañamiento puede ser fundamental en la vida, en el bienestar emocional que podemos tener durante el divorcio. Y ya en el plano más profesional es muy importante que mantengas el enfoque a tu carrera. Yo recibí mucho el juicio por parte de mi expareja con respecto a que yo le dedicaba mucho tiempo a mi trabajo y que yo le daba mucha importancia a mi trabajo, y el juicio iba más orientado a eso significa que tus hijos son menos importantes. Y este juicio es muy, muy común hacia las mujeres que llevan cargos ejecutivos. Ahora veo y digo, el mundo está lleno de oportunidades. Hay infinidad de opciones para asumir una postura. Y por lo general siempre vemos o la izquierda o la derecha y no nos percatamos que dentro de la izquierda y la derecha hay un sinfín, hay un número infinito de posibilidades. Y si para usted es importante su trabajo, eso no significa que no sean importantes sus hijos. Y el hecho de que alguien quiera hacer ver o quiera hacer parecer que si a usted le preocupa y le interesa su trabajo, entonces quiere decir que no le preocupa y no le interesan sus hijos, para nada es así. Y si no, véalo de esta manera, sus hijos la aman, pero sus hijos también quieren y necesitan un espacio a solas y les interesa construir relaciones humanas con sus compañeros de clase. Les interesa construir relaciones humanas con sus profesores y les interesa el deporte y les interesa ir a un parque. Y si no, véalo, cuando usted llega a un parque con su hijo y hay otros niños, sus hijos se apartan y van a jugar con esos otros niños. Y eso no significa que sus hijos no la amen. Eso no significa que usted no sea importante para sus hijos. Eso solo significa que los niños también necesitan otros espacios y otras interacciones humanas. Y en mi caso, mis hijos dependían económicamente única y exclusivamente de lo que yo podía generar dentro de mi trabajo. Entonces no se sientan mal, porque su trabajo es lo que permite que sus hijos tengan comida, techo y educación de calidad.
Otro de los desafíos y este desafío, me encanta hablar de esto, de otro desafío que enfrentamos las mujeres es ese tema de la división de activos y la negociación financiera. En muchas ocasiones, mantener un cargo ejecutivo significa, a pesar de que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres y demás, pero en muchos casos se da que la mujer tiene mayor poder adquisitivo que los hombres. Y esto puede suponer, y en mi caso supuso mucho, que yo tenía mejores condiciones para enfrentar el proceso de divorcio, por lo tanto yo tenía que quedarme a cargo de las deudas, yo tenía que quedarme a cargo de los niños en toda totalidad, y que a la hora de dividir activos yo tenía la capacidad de quedarme con menos cosas porque podía recuperarlas ya. Y en este sentido, yo lo he dicho en episodios anteriores, también pensé que más adelante podía ponerme de acuerdo, que más adelante podíamos hablar de estos temas, y que no era importante en ese momento. La división de activos y las negociaciones financieras pueden ser las partes más complejas y desafiantes de un divorcio, especialmente para las mujeres en posiciones ejecutivas. Y algunos de estos desafíos incluyen los activos que son más significativos, los ingresos desiguales, la evaluación justa, quién evalúa o no si es justo una división de activos y el impacto que este puede tener en el patrimonio neto de la familia. A menudo acumulamos activos significativos como propiedades, como inversiones, como participaciones en empresas, y recuerdo que yo decidí no crear mi empresa hasta tener el divorcio. Estaba llevando mi emprendimiento de una manera no tan formal hasta que tuviera el divorcio, justamente por esto. Y la determinación de cómo se dividirían esos activos me producía mucho estrés. Y en este caso, si nosotras tenemos ingresos considerablemente más altos que nuestra expareja, se puede enfrentar esa presión de pagar una pensión alimenticia o una manutención de los hijos sustancialmente mayor. Y en este caso fue lo que sucedió conmigo. El hecho de que yo tenía mayores ingresos supuso que era mi rol. Supuso que era mi responsabilidad suprema quedarme a cargo de las cuestiones económicas de los niños. Pero esta división de activos y estas decisiones financieras sin duda tienen un impacto directo en el patrimonio neto y en la seguridad financiera que podemos tener a largo plazo. Porque si estas conversaciones no se tienen en el momento oportuno, que es lo que me pasó a mí, si no se definen estos aspectos legales de la división de activos, podemos terminar cargando nosotras con la mayor cantidad de responsabilidades financieras, ya sea bajo el cuidado de los niños, o ya sea sobre las deudas, o ya sea sobre las propiedades que estén, por ejemplo, hipotecadas, que es lo que en este caso me sucedió a mí. Que terminé pagando deudas, que terminé a cargo de una hipoteca y que terminé bajo el cuidado de los niños y que terminé asumiendo la responsabilidad de la educación, la alimentación y todo lo relacionado con lo económico de los niños. ¿Cómo se puede abordar esto? Pues en primer lugar, con ese asesoramiento legal competente. Mujeres guerreras que me escuchan, no pierdan tiempo ni recursos con entidades, no sé cómo será en otros países, pero en este caso, en Ecuador, las entidades que supuestamente el gobierno garantiza para que las mujeres tengan ese apoyo no funcionan de nada. Incluso las entidades del gobierno que se tienen que hacer cargo de emitir oficios y demás no funcionan de nada. Yo estuve más de un año esperando para que hubiese una citación, una simple citación, y nunca se dio. O sea, nunca se dio de una manera natural. Entonces no pierdan tiempo. No pierdan tiempo y recursos que con una opción más económica, que con una persona que, yo te voy a hacer el favor, yo voy a ver a mi amigo, mi primo. No funciona. Tienen que buscar un asesoramiento legal y competente. En algún momento voy a tener aquí en este podcast a mi abogado, Jorge Luis Cáceres, lo digo una vez más, que es escritor, es profesor en la Universidad de las Américas de Derecho de Familia y tiene una larga experiencia como abogado en Derecho de Familia. Hagan una revisión exhaustiva de esos activos que tienen. No basta con decir, tengo esto y tengo esto y tengo esto. Hagan números, anoten, hagan todo con un papel y lápiz y mantengan siempre una comunicación abierta con su expareja. Traten de que la negociación sea lo menos conflictiva.
cuando ambas partes estén de acuerdo, por supuesto, porque en mi caso no fue así. Consideren en largo plazo, evalúen cuidadosamente esas implicaciones financieras que a largo plazo pueden tener repercusión en su vida económica. Asegúrense de que estén protegiendo sus intereses financieros y eso tampoco las hace mala persona. Eso les hace ser personas responsables. Hagan una planificación fiscal. Consideren las implicaciones fiscales de las decisiones financieras que toman. Algunas opciones pueden tener consecuencias fiscales muy significativas, como embargos, como aparecer en el sistema de buró de créditos, como deudora o demás. En el caso de que, esto me pasó mucho, como pareja manteníamos ciertas deudas y yo sin saberlo estaba involucrado en temas de deudas que eran de mi competencia. O sea, cuando como matrimonio asumen ciertas responsabilidades financieras y una de las dos partes deja de asumirlas o deja de cumplirlas, inmediatamente las entidades financieras empiezan a hacerte llamadas a ti y a cobrarte a ti. Y eso fue lo que me sucedió. Aparecía yo como deudora de temas que hasta el momento en el que me correspondían, la parte que me correspondía yo la estaba cumpliendo, pero de repente empezaron a llamarme las entidades financieras por deudas que le correspondían a él. Entonces, aunque parezca que no, hagan siempre esa planificación fiscal. Revisen qué sí y qué no les puede afectar mucho más adelante. Este proceso no puede ser también muy agotador y en muchas ocasiones a muchas les va a corresponder que estos temas sean tratados también con abogados y no con ustedes, porque créanme, y lo he visto muchísimo, nuestra pareja se conoce más en estos momentos que en los temas, por ejemplo, relacionados con los niños. Entonces es muy común que puedan necesitar apoyo emocional justo en este proceso. Y en este proceso de división de activos solemos tener estrés, solemos tener cambios emocionales y es muy importante que puedas sobrellevar este estrés con el acompañamiento de un profesional. Y por último, creo que es muy importante fortalecer esa red de apoyo personal y profesional. Es muy agotador y puede ser muy desafiante para las mujeres en posiciones ejecutivas. Pueden traer la carga de múltiples responsabilidades y es muy importante construir y fortalecer esa red de apoyo. A veces en estas posiciones podemos sentirnos aisladas debido a la falta de tiempo, a la poca disponibilidad que tenemos para socializar o incluso a la falta de personas con las que podamos relacionarnos en situaciones similares. O sea, si cuentas en tu proceso de divorcio, en el medio de tu proceso de divorcio, cuántas amigas están atravesando por esa situación, no vas a tener a muchas. Entonces, eso incrementa ese estrés emocional y puede traer una carga emocional mayor. Y que nuestro sistema de apoyo sea sólido puede ayudarnos a lidiar con el estrés, con la ansiedad, con la tristeza que puede surgir en medio de este proceso. Y es muy importante que sea un apoyo práctico, que el apoyo, además de venir de amigos y familiares y colegas, también venga de hacer tareas. Yo recibí mucho apoyo de unos amigos que no estaban muy cerca de mí, pero así todo me llamaban los viernes y me decían, te vamos a hacer las compras, te las llevamos el domingo. Y durante mucho tiempo fue el apoyo primordial que tuve. Me hacían las compras, me traían las compras, yo solo hacía la cancelación. Pero me ahorraba mucho tiempo y mucha energía y yo sentía que eso era muy significativo para que yo pudiera emplear ese tiempo quizás en ese proceso de autocuidado. Hablaba con ellos, hablaba con mis familiares sobre mis necesidades emocionales y prácticas y mantuve siempre una comunicación abierta. Habla con amigos cercanos, habla con familiares sobre tus necesidades emocionales y prácticas. Mantén siempre una comunicación abierta que pueda ayudarte o que pueda ayudar a que otras personas comprendan cómo pueden apoyarte mejor. Busca apoyos en grupos de apoyo. Tenemos el grupo de apoyo en Facebook, Divorcio y Liderazgo Femenino, para que ahí me escriban. También está mi correo electrónico coach@divorcioyliderazgofemenino.com. Escríbeme sin compromiso alguno. Cuéntame lo que te está sucediendo. Conecta con personas en situaciones similares y esto puede ser reconfortante y muy útil para ti. Considera la posibilidad de buscar ayuda de un coach o de un terapeuta o de un psicólogo. La terapia es muy beneficiosa para encontrar ese espacio seguro donde puedas explorar tus emociones y aprender estrategias que te permitan lidiar con ese estrés. No descuides tu autocuidado.
y mantén y fortalece tus relaciones profesionales. Tu red de contacto profesional puede ser una fuente valiosa y quizás no lo veas ahora, pero más adelante quieres crear un emprendimiento y a mí me sirvió mucho. Yo recuerdo que estuve en cursos, que capacitaciones y que conocí, de hecho mi socia la conocí también así, justo en medio de mi proceso de divorcio y trataba de fortalecer mi desarrollo profesional, el networking, como le llaman. Eso puede ser una fuente muy valiosa de apoyo para oportunidades laborales durante este proceso o después. Programa tiempo para socializar, para ir y tomarte un café, para ir a conversar con alguien, para hacer videollamadas, pero sobre todas las cosas establece límites. Mi experiencia personal es que yo tuve una sobrecarga en el rol de madre, yo tuve una sobrecarga a nivel económico, yo tuve acoso y amenazas por parte de mi expareja y por parte de su familia con respecto a quitarme a los niños, hacerme la vida mucho más difícil desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, y tuve mucha limitación de derechos, por no establecer esos límites claros desde un inicio. En resumen, mis queridas guerreras, el liderazgo femenino es una fuerza poderosísima en el mundo de los negocios y las mujeres con cargos ejecutivos tenemos la capacidad de enfrentar los desafíos personales más difíciles con determinación, con resiliencia, y al compartir estas experiencias con ustedes, al compartir estas estrategias con ustedes, espero inspirarlas y apoyarlas a que atraviesen situaciones similares de la mejor manera posible. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.